Bueno, yo quiero comenzar ante todo, como corresponde, y además me es muy grato, en fin, comenzar agradeciendo tanto a la Universidad de Costa Rica como al INIL, pues esta invitación, también, por supuesto, a los organizadores de este 11º coloquio costarricense de lexicografía, y al mismo tiempo me quería disculpar porque es la segunda invitación. Y otra vez no voy a hablar de Costa Rica, sino que voy a hablar de otro país hispanoamericano. En este caso voy a hablar del Ecuador. Me comprometo en el futuro a presentar una comunicación donde por fin hable de Costa Rica. Pero en este caso quería hablar del Ecuador por varios motivos y precisamente por eso, si me permiten, estupendo. Quería comenzar señalando algo que los que nos dedicamos a la historia del español de América ya sabemos, pero que es importante recordar, y es que Ecuador forma parte de ese conjunto de países a los que se ha dedicado muy poca atención desde el punto de vista histórico. Hay países como México, como la Argentina, como la propia Costa Rica, que están bien estudiados, cuentan con un importante conjunto de estudios históricos, y sin embargo, pues el Ecuador es quizá una de esas hermanas pobres que no han recibido esa atención, al igual que otros países. Pienso dentro de Centroamérica en El Salvador o en Nicaragua, otros países como Cuba o Paraguay. Por supuesto, el hecho de que sea un país poco estudiado no quiere decir que no esté estudiado en absoluto, y ciertamente contamos ya con algunos estudios. Les he apuntado allá, si no todos, la gran mayoría de los estudios que existen sobre la historia del Ecuador, pero lo cierto es que aunque tenemos algunas noticias sobre esta temática, estas noticias se caracterizan, por un lado, por concentrarse en unos aspectos específicos. Hay trabajos sobre indigenismos, hay trabajos sobre la cuestión fónica o sobre la morfosintaxis, y por concentrarse también en el periodo colonial. Es decir, esos pocos trabajos son sobre todo del siglo XVI al XVIII, lo que implica un conocimiento muy desigual en esta cuestión, que nos impide comprender y describir todos los procesos de evolución que van a dar como resultado la creación del español, o mejor, de los españoles que hoy se utilizan en el Ecuador. Desde el punto de vista cronológico, no cabe duda, y tampoco sorprende por otro lado, que el momento más olvidado dentro de estos estudios sobre la historia del español ecuatoriano es precisamente el siglo XIX. El siglo XIX vuelve a ser un siglo abandonado dentro de la investigación sobre la historia del español, cosa que por otro lado no nos sorprende porque ya es tradicional este abandono del siglo XIX. Ya lo señalan los autores que tienen citados en 2A, en fin, yo lo cité hace un tiempo, también Busek y Shinkova y Concepción Company señalan precisamente cómo el siglo XIX ha quedado abandonado dentro de las investigaciones por una serie de mitos, ¿verdad? Su escaso interés, porque ya es un español moderno, qué sé yo. Ese es uno de los problemas que explica por qué en el caso del Ecuador tampoco se ha estudiado, pero también tenemos ese otro problema que también es bastante general en el continente, de decir que es la falta de corpus. Es decir, los investigadores no estudian el español del Ecuador en el siglo XIX porque ni siquiera tenemos materiales para poder estudiar esta cuestión. Esta idea de la falta de corpus es especialmente clara si vemos, por ejemplo, los datos de Cordiam, que como saben es ahora el corpus de referencia para la historia del español de América. Pues bien, en Cordiam, Ecuador en el siglo XIX cuenta con el 1,43% de las palabras, es decir, del 100% del siglo XIX no llegan las palabras del Ecuador al 2%, son el 0,88% de los textos incorporados a este corpus. Como ven, son unos porcentajes bajísimos, deberían de estar en torno al 5% y no llegan ni siquiera al 1,5%, y esto permite ubicar al Ecuador dentro de lo que yo llamé en un trabajo que está en prensa las áreas infrarrepresentadas en este corpus, junto a otros países como Bolivia, la Argentina o el español de Estados Unidos. Por tanto, fíjense que este abandono del siglo XIX no es una cosa sorprendente, en realidad responde, como les digo, por un lado a esos mitos
sobre el siglo XIX como siglo escasamente importante para la historia del español de América o para la historia del español en general, y por otro lado a la inexistencia de corpus. Esto es especialmente sorprendente porque sabemos a día de hoy que el siglo XIX es fundamental para entender los resultados lingüísticos que existen hoy en América. Es decir, es probablemente uno de los siglos más importantes para entender por qué la situación del español en América es hoy como es y por qué sus resultados son los que son. De manera que un siglo que sabemos que es fundamental para comprender los resultados actuales americanos, sin embargo, no se estudia en parte porque no existen, como les digo, estos corpus. Por tanto, si no tenemos este corpus del español del Ecuador del siglo XIX, que habrá que crear, y es una de las tareas fundamentales de la lingüística ecuatoriana, nos hace falta por el momento volver los ojos a otras obras, otros materiales que nos puedan servir como corpus fiables para estudiar el español de esta época. Y según creo yo y según he intentado demostrar con una serie de trabajos, las obras de los puristas del siglo XIX, estos diccionarios y gramáticas, sobre todo diccionarios del siglo XIX, son unas obras fundamentales para poder estudiar cómo es la situación del español de los diversos países en esta época. Y esto por al menos tres cuestiones, que son las que tienen ahí en el punto 3. Por un lado, desde el punto de vista cuantitativo, por la riqueza y la extensión de los textos. Fíjense que el breve catálogo de Ceballos, que yo voy a estudiar hoy, que como su propio nombre indica, es breve, cuenta con 1.640 entradas de muy distinta longitud y de muy distinta naturaleza. Es un conjunto de datos bastante importante, teniendo en cuenta sobre todo la situación de la que partimos, la inexistencia de estos documentos lingüísticos. Por otro lado, más allá por la cantidad de datos, también son importantes estas obras puristas por la propia finalidad prescriptivista que tienen. Es decir, este afán de corregir lo que sus compatriotas dicen mal convierte a estas obras en auténticos manuales de dialectología que describen lo que efectivamente los compatriotas decían. Es decir, si Ceballos quiere corregir los errores de los ecuatorianos, lo que nos está diciendo es que utilizaban los ecuatorianos en esta época. Por tanto, fíjense que constituyen estas obras auténticos tratados de dialectología, creo yo, quizá una dialectología oculta, pero no deja de ser una dialectología cuyo análisis desde la perspectiva de la dialectología histórica pues nos puede dar muy buenos resultados. Y, por ejemplo, en el caso de Batres Jauregui de Guatemala, nos da muy buenos resultados a juzgar por una serie de trabajos que ya he desarrollado. Y por otro lado, también son muy interesantes por lo que yo llamo la mirada del filólogo, es decir, el hecho de que en estas obras estos autores no solo describan los fenómenos que se utilizan en su país en la época, sino que también den informaciones sobre los usos diastráticos, los usos diafásicos, cuestiones de esto lo utiliza el vulgo, esto lo utilizamos todos, esto se puede utilizar de forma popular, esto aparece incluso en los textos más formales que nos permiten acercarnos a lo que debe ser el siguiente paso de la historia del español de América, que es la introducción de la perspectiva sociolingüística, avanzar hacia una sociodialectología histórica del español de América, que se puede conseguir en parte gracias a estos materiales, porque esta mirada del filólogo nos da informaciones que son muy difíciles de lograr con otros materiales y desde otros puntos de vista. Por tanto, repito, la escasez de corpus sobre el español ecuatoriano del siglo XIX y la escasez de estudios diacrónicos sobre estas variedades, más el indudable interés que tiene la obra de Ceballos desde estos puntos de vista que les he señalado como obra purista que es, me parece a mí que nos obligan a volver la vista a la obra de Ceballos y a su breve catálogo para poder analizarla no solo como obra de los orígenes de la lexicografía ecuatoriana desde el punto de vista lexicográfico, sino también desde otros puntos de vista, desde los puntos de vista de la historia de la lengua, precisamente por los frutos de interés que nos puede aportar. En este sentido, quiero señalarles cuáles son los objetivos de este trabajo. El objetivo general sería, como aparece ahí en el punto 1a, el análisis de los indigenismos que aparecen en esta obra, en el breve catálogo de errores en orden a la lengua y lenguaje castellanos, en concreto la quinta edición, la edición definitiva que se publica en Ambato en 1880 por este autor Ceballos.
Desde un punto de vista más específico, los objetivos serían, en primer lugar, localizar los indigenismos del texto y calibrar su relevancia desde el punto de vista cuantitativo, analizarlos desde diversos puntos de vista. Me voy a centrar en tres: la etimología, los campos léxicos en los que aparecen estos elementos y el carácter de americanismo, entendido americanismo desde una perspectiva dinámica y de uso. Luego voy a describir estas cuestiones. Localizar o señalar si estos ejemplos de Ceballos constituyen primeras dataciones que nos permiten avanzar en ese diccionario histórico del español del Ecuador, que en algún momento tendremos que preparar, y de una forma más marginal porque es algo que merece un trabajo específico, aportar información acerca de las ideas lingüísticas que sobre el indigenismo pues, se hacen presentes en la lexicografía ecuatoriana. En realidad voy a apuntar una serie de ideas, como les digo, una serie de pinceladas muy sueltas porque es una cuestión que merece por sí mismo un trabajo dentro de o a partir de los datos de este texto. Por tanto, fíjense que lo que pretendo con este estudio, que he de decir, sigue de cerca el modelo que apliqué para estudiar esta misma cuestión en Batres Jauregui, en un trabajo que ya está publicado en el Anuario de Letras del año 2023, de este mismo año. Decía que lo que pretendo con este estudio es comprender más profundamente la presencia de las lenguas autóctonas en el español ecuatoriano del siglo XIX y ampliar pues, nuestro conocimiento sobre la desconocida historia de léxica, la desconocida historia léxica del español del Ecuador. Respecto a Ceballos, que bueno, quizá no conocen a este autor, he de decir que Ceballos constituye, es el pionero y prácticamente el fundador de los estudios sobre la lengua española en el Ecuador. Esto es algo que señala Rodríguez Castelo en el prólogo a la edición de la obra que estoy estudiando. Es pionero y fundador no solo por este breve catálogo, sino porque además va a ser miembro fundador y primer director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que se funda en 1874. Como saben, es la segunda del continente y, por cierto, el año que viene celebramos el sesquicentenario. Pedro Ceballos nace en Ambato en 1812, es hijo de unas importantes figuras de la independencia, es decir, es la primera generación de ecuatorianos, de ecuatorianos independientes, ¿verdad? O Ecuador como nación independiente. Comienza los estudios en su ciudad, pero muy pronto se traslada a la capital, a Quito, para estudiar Derecho. Está estudiando Derecho allá, en la Universidad Central, entre 1826 y 1838 y muy pronto entra en la vida política del país. De hecho, es diputado por el departamento de Pichincha en 1847. Una serie de problemas políticos lo llevan a trasladarse a Guayaquil en 1850 y ahí comienza otra de las que son sus facetas importantes en la vida cultural del país como periodista, publicando una serie de trabajos en diversos periódicos. Cambia la situación política, vuelve a Quito en 1853 y va a ocupar a partir de este año y hasta su muerte prácticamente cargos de relevancia como los que tienen apuntados en el punto E. Es ministro de la Corte Suprema de Justicia, va a ser profesor de Derecho en la Universidad de Quito, senador, una vez más, por su provincia, primer presidente de la Academia Científica del Ecuador en 1861, cuando se funda, etcétera. Y esto también se refleja pues, en su actividad intelectual. Va a publicar una serie de obras que se relacionan con sus intereses. Por un lado, cuestiones de derecho. Recuerden que él es docente de derecho. Por otro lado, lo que probablemente sea su obra más importante, el resumen de la historia del Ecuador. La obra de Ceballos como historiador es fundamental dentro de la historiografía del país. Y lo que a nosotros nos interesa, que es la cuestión lingüística, es decir, él se preocupa, y esto se refleja en su breve catálogo de errores, primera edición 1862, quinta edición 1880, la que yo voy a analizar, se preocupa, decía, por la lengua española y por lo que en la época se considera el uso correcto de la lengua. Esto se refleja, como les decía, en la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y, por otro lado, en el hecho de que sea elegido director, cargo que ocupa, por cierto, hasta 1890, es algo más de 15 años como director, además los 15 años primeros de la academia.
Posteriormente se retira en 1890, se queda prácticamente ciego y termina por morir en Quito en 1893, reconocido en su país como una de las grandes figuras intelectuales del país. Respecto a la obra, el breve catálogo de errores, y, en fin, y sigue el título, fíjense que el mismo título, esta idea de breve catálogo de errores, la frecuente apelación a la Real Academia que aparece en la obra, en un momento habla de las voces propiamente quiteñas, aquellas que no aparecen en el diccionario como, y cito, profanadoras del suelo de Castilla, que es tan patria nuestra como de los españoles en punto a la lengua y el lenguaje. Por tanto, fíjense que el título de la obra, estas apelaciones y esta consideración de la Real Academia o de Castilla, si quieren, los objetivos, él indica que con su obra pretende que los jóvenes no incurran en tantísimos de los errores que se cometen, y la propia organización que presenta la obra, se presenta casi como una especie de appendix probi, esto, no se diga esto, digas esto otro, a veces así, a veces acompañada de una explicación de por qué se debe decir o no se debe decir. Digo que todo esto nos está hablando obviamente de un texto que constituye un claro ejemplo del pensamiento purista, este pensamiento purista que en palabras de Quesada Pacheco lo que pretende es mantener la lengua y la literatura unidas a ambos lados del Atlántico, conjurando así el temor ante la idea de una desarticulación de la lengua española. Por tanto, he de decir que el breve catálogo en realidad no solo es que sea una obra purista, sino que en realidad es la obra purista más importante que se genera en el Ecuador durante el siglo XIX. Pero precisamente por esto, por este interés en condenar todo tipo de expresión dialectal, como decía antes, se convierte en una descripción precisa de la situación que presenta el español del Ecuador en estos momentos. Y de ahí la gran importancia que creo yo tiene para reconstruir el español ecuatoriano del siglo XIX. Yo me voy a centrar en el léxico, les digo desde ya, es algo que estoy trabajando ahora, que es fundamental para reconstruir también otros niveles de lengua, por ejemplo, el nivel fónico y el nivel morfosintáctico, donde aporta menos informaciones, pero también aporta algunas informaciones de interés. Pasemos ya, por tanto, a los indigenismos, que es lo que ahora nos interesa. Y he de decir que la primera lectura del texto permite comprobar fácilmente el interés que el indigenismo y sobre todo que el aporte del quechua despierta en Ceballos. Y esto se ve, por un lado, por los múltiples comentarios que hay sobre esta cuestión en la obra. Es decir, hay múltiples referencias a los orígenes quichuas de una serie de palabras. Les he apuntado allí dos para que vean además el tipo de comentarios que señala. Huaytambo huele a quichua. Runasambo, voz híbrida entre quechua y castellano. Pero además, este interés por el quichua se ve no solamente en estos comentarios, sino en la incorporación de la única marca que aparece en el diccionario, en este breve catálogo, que es esa marca QH, para referirse precisamente a las voces quichuas. Él indica qué significa esa marca, indica, y cito, que la voz es quichua o procedente de esta lengua, ya cual la pronuncian los indios, ya españolizada en todas sus inflexiones. Tienen ahí varios ejemplos, ese muchilla, quichua, ese quingo, quichua corrompido con G en lugar de la C, caracoleo, etc. He de decir que no siempre acierta. Como suele pasar en esta época, pues señala como vocablos quichuas, vocablos que a día de hoy sabemos que no lo son. Pero en todo caso, a mí lo que me interesa no es tanto la corrección o no corrección, sino el hecho de que esto me demuestra el interés que tiene por el quichua y por las voces indígenas, por el aporte autóctono al español, en este caso ecuatoriano. Por tanto, teniendo en cuenta este interés que demuestra, nos sorprende que el empleo de indigenismos en las páginas del breve catálogo sea bastante habitual, tanto en los lemas, fíjense, por ejemplo, bueno, los dos ejemplos que tienen en el punto 2, concho o muyo muyu, que ciertamente son quechuismos, como también en el cuerpo de las entradas, donde son utilizados para explicar los elementos que se están discutiendo e incluso se están utilizando para definir otros indigenismos. Fíjense en ese moyo muyu, que se define como avalorio o chaquira, utilizando otro indigenismo que define, en este caso, el quechuismo, que a su vez nos está hablando de la integración de este elemento dentro del español ecuatoriano de la época.
Si vamos a lo puramente cuantitativo, ahí tienen el listado de los elementos que aparecen en el breve catálogo. Son 98 indigenismos indudables, de los cuales el 90%, 89, aparecen en el lemario. Son voces que él está discutiendo, muchas veces corrigiendo, no siempre, pero en todo caso son de estas voces que él pretende discutir, y otros, y ya un número menor, 9 elementos, aparecen dentro del cuerpo de las entradas, en las definiciones o utilizados simplemente para comentar las voces. Digo que estos son los indigenismos indudables porque ciertamente aparecen otra serie de elementos en el texto que, bien por su forma o por referirse a realidades propiamente americanas, y les puedo citar algunos como Amacollarse, Guatapaxo, Muchilla, Yahuachi, pues es muy probable que tengan un origen amerindio. Ahora bien, el hecho de que no aparezcan en el corpus lexicográfico base que he utilizado, o la ausencia de información etimológica en este corpus lexicográfico base, me refiero a obras como el Diccionario de Corominas, la obra de Morínigo, el Diccionario de Americanismos de La Salle, el Diccionario de la Lengua Española, Toscano y Mateus. El hecho de que no aparezcan estas voces en estos diccionarios, o bien que no se dé su referencia etimológica, su origen etimológico, me ha obligado a dejar fuera todos estos elementos. De manera que ciertamente hay 98 indigenismos, pero probablemente pues podamos ampliar este listado con todos estos elementos que he tenido que dejar fuera. En todo caso, como les decía, estamos hablando de 89, 98 en total, 89 en las entradas. Por tanto, un 5,42% de las entradas son indigenismos, ¿sí? 89 de las 1.640 entradas. Quería sacar este dato porque me permite compararlo con lo que ocurre en Batres Jauregui. En el caso de Batres Jauregui, el 12,77 de las entradas son indigenismos. Aquí, como ven, el número es menor, pero aún así sigue siendo un número muy importante, y sobre todo muy superior al que aparece en otras documentaciones de la época, como puede ser o bien documentación notarial o bien documentación literaria. Quiero decir con esto que, desde mi punto de vista, estas obras de los puristas son fundamentales como corpus para el estudio histórico del léxico de América, de manera que me parece que es fundamental incorporar a Ceballos como una obra más de este corpus que nos permita reconstruir, en este caso, la historia léxica del español ecuatoriano. Tienen ahí las palabras, son 77 voces simples y 21 derivadas que tienen en ese listado, en el punto B, que evidentemente no voy a leer por motivos de tiempo. Sí que quería hablar un poquito de los orígenes etimológicos, es decir, evidentemente el hecho de que todas sean indigenismos no quiere decir que vengan del mismo lugar, y esto me permite analizar cuáles son los orígenes etimológicos de todos estos vocablos que, como ven, pues vienen de sistemas lingüísticos muy dispares. Me parece que es pertinente analizar esto porque nos permite constatar cuáles son las lenguas amerindias que, por aportar más vocablos al español ecuatoriano del siglo XIX, sirven para enriquecerlo más y, por tanto, para darle una personalidad dentro de América. Los datos son los que tienen en esa tabla, con el quichua, el caribe y el cumanagoto, que los he agrupado, lenguas antillanas, arahuaco y taíno, aymara, náhuatl. Están esas dobles quechua aymara con el problema de determinar cuál es el origen de estos elementos, tupí guaraní, cuna, una lengua ecuatoriana sin determinar, y estoy utilizando las palabras de Coromina, o el mapudungún que aparece también. Fíjense que en realidad, bueno, o mejor, perdón, ay, debería ir hacia atrás. No. Si me dan un minuto, vuelvo a compartir. Sorpresa mía. Bueno, perdón, denme un minutito.
Entiendo que hemos vuelto al comienzo, ¿verdad? Sí, Perfecto. Decía que si ven los resultados, perdón, disculpen, lo que podemos decir es, como les decía, que hay una relativa abundancia de los sistemas lingüísticos americanos, pero una dispar relevancia en este proceso desde el punto de vista cuantitativo. Como ven, el quechua es con mucho la lengua más presente, mientras que otras como el aymara, el caribe y el náhuatl aparecen en unos porcentajes más reducidos de entre el 8 y el 4%, y el resto de estas lenguas, tupí-guaraní, cuna y mapudungún, pues tienen apenas una presencia anecdótica, reducida a un par de vocablos que se entiende no tanto como influencia de estas lenguas, sino, digamos, como extensión geográfica de unos elementos específicos. Es decir, es una cuestión más puramente léxica que de las lenguas. Por supuesto, estos resultados, que es a donde yo quería llegar, estos resultados no se apartan mucho de lo que podíamos esperar, y en realidad coinciden muy bien con los estudios que tenemos sobre esta cuestión y se entiende muy bien a la luz de ciertos factores sociohistóricos que quiero señalar. En primer lugar, el hecho, evidentemente, de que hasta el día de hoy el quechua siga siendo una lengua muy utilizada en la Sierra del Ecuador. Ceballos, sobre todo, se centra en el español de la Sierra. También el hecho del prestigio que presenta el quichua en toda la zona andina por su uso como lengua general durante toda la época colonial. Todo esto explica la abundante presencia de quechuismos o, por ejemplo, las voces antillanas se explican por la difusión muy temprana de estos vocablos de origen antillano por todo el continente. Esto es algo que esperábamos y que, por tanto, pues no resulta sorprendente. Sí que hay otra serie de cuestiones que quizás no están tan presentes en la bibliografía, pero que a mí me gusta resaltar. Y es, por un lado, que estos datos nos obligan a relativizar esa isoglosa que establece Mejías en los años 80 entre Ecuador y Colombia como una zona al norte de esa isoglosa, lo que sería Colombia, donde la presencia quechua es más escasa, predomina más el náhuatl y otras lenguas, frente a Ecuador como zona andina, donde lo que predomina es el quechua. En realidad, lo que vemos con estos datos, donde se mezclan quechuismos con mayor abundancia, pero también con nahuatlismos, es precisamente no tanto una isoglosa entendida como una frontera tajante entre estos dos territorios, sino el territorio del Ecuador como un punto de encuentro, como una zona más porosa que establece un punto de encuentro entre dos de las grandes áreas léxicas que se pueden establecer desde el punto de vista del indigenismo en América. Un área mesoamericana con voces sobre todo del dominio náhuatl, que se extiende hasta el Ecuador, va a ser prácticamente esa la zona de frontera, y por otro lado una zona propiamente andina donde triunfan los quechuismos. Eso por un lado. Quizá el otro dato que quiero resaltar es precisamente la presencia de esos vocablos de origen autóctono, de origen amerindio, pero que pertenecen a lenguas que no se hablan en el Ecuador. ¿Por qué? Porque eso nos está evidenciando los trasvases léxicos y las mutuas influencias que establecen entre sí las distintas variedades americanas del español. Es decir, muchas veces al hablar de estas cuestiones, de los indigenismos, pensamos, quizá de forma instintiva, en un contacto entre las lenguas autóctonas y el español, cuando en realidad muchos de los resultados se explican por el contacto y la influencia mutua entre diversas variedades del español, algo que a mí me parece que es fundamental tener en cuenta para poder entender mejor esta historia, y que el propio Ceballos era muy consciente de ello. Por ejemplo, cuando está definiendo la voz catire, que es una voz cumanagota que tiene su origen en la zona de Venezuela y del norte de Colombia, yo personalmente lo asocio sobre todo con Venezuela, él señala, y leo: son voces que nos vinieron del norte cuando la guerra de la independencia. Lo que nos está hablando, dando por hecho que tenga razón, que eso todavía hay que demostrarlo, pero nos está hablando de esta conciencia de que en realidad muchos indigenismos se incorporan a resultas del contacto entre diversas variedades del español americano y no necesariamente el contacto con estas lenguas. Paso ahora rápidamente, a ver si recupero el tiempo que he perdido,
Paso ahora a la distribución por campos léxicos, que me parece que también es interesante porque nos permite obtener una idea más precisa acerca de las realidades que de manera predominante son expresadas con préstamos de las lenguas autóctonas. Ahí tienen los datos y bueno, pues una vez más los datos en principio no sorprenden demasiado. Aparecen en campos esperables como agricultura y ganadería, como organización social, enseres y utensilios, flora. Quiero señalar, por ejemplo, la presencia relativamente importante de partes del cuerpo y características físicas o de esos conceptos más abstractos que aparecen en otros, muchas cuestiones que tienen que ver con muchos elementos verbales, muchas cuestiones que tienen que ver con medidas y demás. Quiero hacer hincapié, en primer lugar, en esta expansión por diversos campos muy variados o esferas de la realidad muy variadas, porque me parece que una vez más nos demuestran esta idea, que yo creo correcta, de que la incorporación de los indigenismos, que se extiende por todo el vocabulario, supone una auténtica reorganización del nivel léxico. Es decir, no se trata simplemente de la incorporación de unas nuevas palabras, sino que en realidad el hecho de que sean tantas y en tantos campos léxicos lo que nos está es reorganizando y dotando de personalidad, naturalmente, a el léxico de estas variedades americanas. Por otro lado, claro, que estos elementos aparezcan en ámbitos, como ya decía, como la agricultura, la ganadería o la flora, es decir, aquellos elementos o aquellos campos en los que la originalidad de América es mayor y los españoles no tienen denominaciones para referirse a ellos, es esperable. Pero también me parece interesante la aparición en esos otros campos no favorecedores, como pueden ser las partes del cuerpo o estos conceptos abstractos, porque nos están hablando en realidad de la imbricación y de la incorporación tan profunda de, en este caso, el quechua, porque todas estas voces son quechuas, al español del Ecuador. Es decir, se incorporan indigenismos en campos léxicos donde en otras zonas de América, donde el contacto no es tan profundo, muchas veces son más escasos. Y esto me parece que también nos está hablando de las peculiares circunstancias históricas que explican la creación de este español ecuatoriano andino. Si pasamos a las cuestiones cronológicas, alguien podría pensar que la modernidad de la obra, 1880, pues va a hacer que los datos desde el punto de vista cronológico no sean demasiado importantes. Sin embargo, precisamente la falta de estudios y la falta de corpus que les señalaba al comienzo, el hecho de que Ecuador esté muy poco representado dentro de los corpus históricos de América, determinan que también desde este punto de vista el breve catálogo de Ceballos sea importante. En ocasiones porque nos da la primera datación de determinado indigenismo. En ocasiones porque nos da una nueva atestiguación de voces que están muy poco presentes en los corpus y en otras ocasiones porque constituye la primera datación, el primer ejemplo histórico de palabras que se utilizan en sincronía y que aparecen en los diccionarios de sincronía, pero sobre cuya historia no sabíamos absolutamente nada. Por ejemplo, en el punto A, 6A, tienen ejemplos que aparecen en Ceballos 1880 y que hasta el momento actual solo aparecían en diccionarios sincrónicos, son los que tienen ahí. Fíjense que con este dato de Ceballos, esto nos permite datar la profundidad histórica de estos elementos por lo menos en 150 años, de 1880 hasta el momento actual. Es decir, esto nos demuestra que estas palabras que hoy están en el español ecuatoriano llevan por lo menos 150 años en esta variedad. Probablemente más, pero por lo menos ya tenemos algún dato. Hasta ahora no sabíamos nada. Tenemos también primeras dataciones, son las que tienen el punto B, bien primeras dataciones del elemento en sí o bien de ciertos valores semánticos. Chúcaro como animal salvaje está muy datado, pero como persona huraña tiene su primera datación en la obra de Ceballos o Chuma con el valor de borrachera. Y a veces también, como les digo, tenemos una ampliación de atestiguaciones. Algunas de estas voces en los repositorios históricos, yo he mirado Corde, Cordiam y el léxico hispanoamericano de Boyd Bowman, aparecen una, dos o tres veces. Esta aparición nos permite ampliar la nómina de estos vocablos y muchas veces localizarlos también en el Ecuador, porque los teníamos localizados en otros lugares de América. Si pasamos al peso de estos indigenismos para la identidad léxica, es decir, cuál es
cuál es su carácter de americanismos en esta época, quiero comenzar señalando de qué manera entiendo yo el concepto americanismo, que, en fin, ya he expuesto en trabajos previos. Yo parto de la definición de Company del año 2010 y entiendo el americanismo como aquel elemento que sirve para identificar el habla de América y cuyo uso muy frecuente y cotidiano distancia la variedad americana respecto del español peninsular. Esta definición tiene varias consecuencias que se convierten en principios metodológicos para el estudio del americanismo desde un punto de vista histórico. Por un lado, algo que todos sabemos, pero que también es importante recordar, lo que es la disociación indigenismo-americanismo. Indigenismo es un concepto definido por la etimología, americanismo es un concepto que se define por el uso. Y esto hace que no todos todos nuestros indigenismos del corpus se comporten de la misma manera respecto a su carácter de americanismos. De esto voy a ejemplificarlo ahora. Por otro lado, la existencia de diversos subtipos de americanismos, es decir, todos estos elementos distancian la variedad americana respecto del español peninsular, pero no de la misma manera, y por eso podemos hablar de puros semánticos y de frecuencia. Y por otro lado, y más importante, la naturaleza dinámica de este concepto. Yo entiendo el americanismo como un concepto dinámico, porque si nos estamos basando en el uso, es decir, es el uso preferente en América lo que determina que un elemento sea americanismo, y sabemos que el uso de las palabras va cambiando con el paso del tiempo, eso determina que determinado elemento pueda ser americanismo en un momento y dejar de serlo o no serlo en un momento y llegar a serlo. Es decir, como aparece ahí una cita mía muy antigua, la valoración de un elemento no se mantiene inalterada a través del tiempo, sino que puede variar a lo largo de la historia dependiendo de los procesos de expansión o reducción geográfica. De manera que, ¿qué ocurre si aplicamos todo esto a los indigenismos del breve catálogo? He de decir que estoy trabajando con los datos de CORDE y los datos de CORDE, por los problemas que tiene CORDE, que podemos discutirlos más adelante, no me permite analizar o realizar un análisis de estas características en todos los vocablos, de manera que les estoy trayendo algunos ejemplos. Lo que vemos es que no todos los indigenismos, lo decía al comienzo, responden de la misma manera al concepto de americanismo y que algunos de ellos, de hecho, incluso han perdido esta capacidad diatópicamente, esta naturaleza diatópicamente restringida y, por tanto, esta capacidad de dotar de personalidad a la variedad ecuatoriana. Algunos son claramente americanismos puros, solo se utilizan en documentación americana durante el siglo XIX y, por tanto, sirven para identificar o servirían en el XIX para identificar a los hispanoamericanos precisamente por esas palabras que solo utilizaban ellos. Otros, sin embargo, han empezado a conocerse en España y, por tanto, han empezado a extenderse por la península y esto hace que pierdan su valor de americanismos puros y que presenten el valor de americanismos de frecuencia, es decir, voces compartidas pero con un uso más habitual, más frecuente en América que en España. Y otras voces, como maíz o quinina, solo estas dos de las que yo he analizado, ya constituyen en la época voces generales. Quiero decir que su uso en América y en España era absolutamente general y, por tanto, carecían de valor dialectalizador. No eran americanismos porque no servían para distinguir el habla de América del habla de España. Por tanto, fíjense que esto nos permite establecer dentro de, teóricamente, en una palabra, un continuum de desamericanización. Es decir, tenemos una serie de indigenismos con un alto valor dialectalizador, porque solo se utilizaban en América, los americanismos puros, otros que tienen un valor dialectalizador medio, porque se utilizaban en América con más frecuencia, pero también se utilizaban en España, los americanismos de frecuencia, y otros que, sin dejar de ser indigenismos, por supuesto, son voces generales, es decir, han perdido todo su valor dialectalizador. Esto me enlaza de nuevo con lo que decía al comienzo sobre la necesidad de distinguir claramente entre indigenismos, un concepto definido por la etimología, de americanismo, un concepto definido por el uso. Fíjense que lo que ha experimentado maíz con el paso del tiempo es un proceso de desamericanización, de ser en sus orígenes un americanismo puro, solo utilizado en América, que identificaba a los hispanoamericanos, ha llegado a convertirse en una voz general, por tanto, con un nulo valor dialectalizador, con un nulo interés para crear una identidad léxica americana.
Por tanto, me parece, creo que, como les digo, no todos los indigenismos responden de la misma manera al concepto de americanismo y, por tanto, no responden de la misma manera o presentan diferentes capacidades para dotar de personalidad a las hablas americanas. La mayor parte de los elementos que he analizado, ciertamente, son importantes para crear esta identidad léxica, pero hay otros que no, que ya han perdido estas capacidades. Y esto me parece que es importante porque nos muestra la utilidad de este marco teórico para los estudios de los procesos históricos de la americanización léxica y de la creación de una identidad léxica en el continente. Voy concluyendo, voy ya concluyendo. El acercamiento desde los diversos puntos de vista a las unidades léxicas de origen amerindio que aparecen en esta obra permiten extraer una serie de conclusiones que, creo yo, responden a los objetivos que se proponían en estas páginas y además amplían la información que teníamos sobre la historia léxica del español ecuatoriano. Por un lado, quiero señalar, y aparece ahí en el punto 1, el interés de Ceballos al aporte de las lenguas indígenas y muy especialmente al aporte del quichua, algo que se ve, como les decía, en los comentarios que aparecen en la obra sobre esta lengua y además en el uso de esta marca QH para identificar estos vocablos. He de decir que este interés por los rasgos de naturaleza indígena o por los aportes indígenas no es exclusivo de Ceballos, en realidad aparece de forma muy generalizada o bastante extendida a finales del siglo XIX entre diversos autores hispanoamericanos, pero es interesante porque justifica la presencia relativamente abundante de vocablos de origen amerindio en las páginas de esta obra. A veces en el lemario, la mayor parte de ellas, como elementos que se discuten y se comentan, pero también en las entradas, como voces que se utilizan sin ninguna marca especial y por tanto con voces que están completamente asimiladas, completamente integradas en el español del autor y podemos suponer en el español ecuatoriano del siglo XIX. Respecto a estos elementos, como les he dicho, eran 98, que son muchos para lo que suele aparecer en la documentación histórica, y esto nos habla de la indudable relevancia que posee esta obra para estudiar y valorar la importancia de estos elementos en la configuración léxica del español ecuatoriano. Respecto al análisis de los indigenismos, pues lo cierto es que hay también una serie de datos de interés, algunos porque corroboran informaciones que ya teníamos, otros porque refuerzan nuevas líneas de trabajo que habrá que investigar en el futuro. Desde el punto de vista de la etimología, ya he dicho, la relevancia del quechua era esperable, la presencia de antillanismos era esperable, pero también los datos nos llevan a pensar una vez más, y creo que es algo que tenemos que pensar todavía más, en Ecuador como una confluencia de áreas léxicas americanas desde el punto de vista del indigenismo. Habrá que ver si también desde otros puntos de vista. Respecto a los campos léxicos, aparece, como era de esperar, vocablos en múltiples esferas de la realidad, lo que nos está hablando de esta reorganización de este nivel del sistema, que en este caso incluso se da en campos léxicos no favorecedores de la presencia de indigenismos, algo que habrá que relacionar con las circunstancias sociohistóricas concretas del Ecuador y en concreto de la Sierra Ecuatoriana. Y en cuanto a la cronología, como he dicho, también había algunos datos de interés porque aparecían primeras dataciones, primeras atestiguaciones históricas que nos hablan de la importancia de esta obra para ese futuro diccionario histórico del Ecuador, del español del Ecuador, que habrá que desarrollar. Si lo que queremos es ver cómo influye el indigenismo en la creación de esta identidad léxica ecuatoriana, es decir, cuál es el carácter de americanismo que tienen estos elementos, pues también varias cuestiones de interés. Por un lado, detectamos la presencia de algunos o mejor, detectamos que no todos los indigenismos responden igualmente a esta cuestión. Tenemos americanismos puros, americanismos de frecuencia, pero también voces generales, es decir, voces que ya han perdido su capacidad dialectalizadora, y esto nos lleva al punto B. Vemos la diferente relevancia que tienen estos elementos en la conformación de la identidad léxica americana en general y ecuatoriana en este caso, con unas voces que tienen un alto valor dialectalizador y otras que, por el contrario, carecen de este valor dialectalizador.
Y por otro lado, y es algo que también me parece interesante desde el punto de vista metodológico, la aplicación de esta metodología al texto y los resultados que obtenemos nos permiten, creo yo, volver a señalar la pertinencia y el interés de este marco teórico para estudiar algo que a mí me interesa mucho últimamente, que son estos procesos de americanización, es decir, estudiar cómo se va creando una identidad léxica que sirve para personalizar a los hispanoamericanos y para localizarlos o para identificarlos dentro del mundo hispánico. Por tanto, concluyo, ahora sí, me parece que queda demostrado que este texto presenta una gran relevancia y sobre todo un gran potencial para estudiar y conocer el español decimonónico del Ecuador, precisamente por todos los datos que se pueden extraer. Se transforma así Ceballos, tanto por su finura filológica como por su curiosidad por las cosas del país, en una figura clave para la lexicografía, es el padre de la lexicografía ecuatoriana, pero también para profundizar en el devenir histórico de esta variedad diatópica, y por eso me parece que es fundamental seguir utilizando sus páginas como corpus de trabajo. Y esto es todo, muchas gracias y una disculpa por ese problema. Buenos días y muchas gracias a don José Luis Ramírez Luengo. Un saludo cordial y a todos los compañeros que aquí que están en este acto, ¿verdad? Usted no ha valorado la posibilidad, porque ahí respecto al elemento indígena, señala posibles confluencias de dos zonas dialectales. El Ecuador como posible confluencia, ¿verdad? No ha valorado más bien el prestigio encubierto de los colonizadores, de los conquistadores, que el gran digamos, espacio de encuentro fueron las Antillas. Y por eso ahí hubo la adquisición de elementos lingüísticos que luego llegan a América y hay ese prestigio encubierto de ellos, ¿verdad? Hace que priven sobre indigenismos locales, porque los antillanismos que usted cita ahí, pues los tenemos en el español de Costa Rica. Entonces, ¿hasta dónde se puede decir que hay un límite dialectal en ese sentido? Es para escuchar su opinión al respecto y muchas gracias por su presentación. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días, don Víctor. Muchas gracias a ustedes por escucharme otra vez y por soportar estos problemas míos con la informática. Tiene toda la razón con lo que señala de los antillanismos. Es decir, evidentemente los antillanismos se incorporan muy rápidamente al español de las islas, ¿verdad? Y a partir de ahí se van extendiendo. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que hacer todos, y me refiero a todos los americanistas que nos dedicamos a estas cuestiones, que es ver o hacer una especie de estudio sobre la incorporación de estos elementos en las respectivas variedades de América. Los resultados a día de hoy son los mismos, como bien señala usted, son todos indigenismos que se han hecho voces panhispánicas. Mi pregunta es, ¿se incorporarán igual, quiero decir, en el mismo momento y de la misma manera en todas las variedades? ¿O lo que estamos viendo hoy es un resultado confluyente de usos y de historias diferentes? La verdad es que no sé. Eso me resulta de interés. Yo tengo por ahí también una idea para desarrollar, la desarrollé un poquito hace un tiempo, pero hay que desarrollarla más, sobre la cuestión de cuándo esas voces se incorporan al español de España, que es una cuestión fascinante, porque también nosotros aquí en España tenemos canoa y tenemos maíz y tenemos enaguas. Y me parece que sería muy interesante para entender bien lo de los procesos en América, qué pasó también con los procesos en España. Yo creo que eso es algo que también tenemos que analizar y queda algo más probablemente para nuestros colegas antillanos. ¿Qué es lo que hizo que algunos antillanismos se generalizaran y otros, sin embargo, no? ¿Qué es lo que hizo que canoa se generalizara por todo, o maíz, por todo el mundo hispánico, pero qué sé yo, cocuyo o cucuyo, ¿no? No saliera de las islas o prácticamente no saliera de las islas? Me parece que eso son también cuestiones que nos quedan por saber. Pero lo que usted dice, sí, no cabe duda. Evidentemente, los antillanismos se generalizan porque los llevan, ¿verdad? Los hombres de las islas, como decían
los propios autores coloniales los llevan al continente. Pero cuando yo hablaba de esta frontera, en realidad mi frontera o lo que yo me estoy preguntando es lo que tiene que ver con las voces nahuas y las voces andinas. Siempre se suele decir, yo lo repito en mis clases, ¿no? Ecuador supone un límite y las voces quechuas no pasan de Ecuador prácticamente y las voces nahuas no bajan hasta Ecuador, no pasan de Colombia. Yo creo que es necesario que relativicemos eso precisamente porque ese corte que Mejía se establece en el 80 como un corte muy tajante, sabemos que no lo es. Aparecen quechuismos, por ejemplo, en Batres Jauregui, hasta Guatemala, no tanto en México, pero sí en Guatemala, Chácara y todo este tipo de elementos. Y nahuatlismos aparecen también hacia el sur. De manera que ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es, como casi siempre en la lengua, ¿verdad? No ver fronteras tajantes, sino ver una especie de continuum de influencia que se va difuminando. Pero también es algo que me parece que tenemos que estudiar más. Ahora sí, en cuanto a los antillanismos, tiene usted toda la razón, no cabe ninguna duda. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. Gracias a usted, don Víctor. Tenemos también a Wendy que quiere hacer una consulta y luego Gabriela Cruz. Buenos días, un placer. Saludos, doctor Ramírez. La consulta viene en el sentido de conocer los datos de edición del breve catálogo, si nos puede ampliar un poco sobre ello. Y lo otro, bueno, recordando alguna otra exposición anterior, en el caso de Membreño, Honduras, y de Batres Jauregui, Guatemala, recuerdo que en algún momento usted mencionó que ellos estaban al pendiente o al tanto, digamos, de los grandes estudiosos de la lengua en ese momento. ¿También aplicaría para el caso de este señor en concreto o no? Es algo más aislado. Gracias. Sí. Sí, Wendy, buenos días para ti y no pienses que no te estaba escuchando, estaba buscando el catálogo porque lo tenía aquí pero no sabía dónde sobre la mesa. Te cuento, las primeras ediciones del texto, y esto lo dice el estudio de Hernán Rodríguez Castelo, que es un estudio magnífico que aparece en el propio catálogo, lo ha publicado la Academia Ecuatoriana de la Lengua en el año 2008. Las primeras ediciones aparecieron en la prensa, son muy breves, son muy difíciles de conseguir, y digamos que lo que se considera el breve catálogo es esta quinta edición que se publica en 1880 en la ciudad de donde era originario Pedro Ceballos, que es Ambato. De hecho, te puedo decir, si me das un segundo, la referencia completa, porque está no sé si se ve, está la portada. Entonces es Ambato, tipografía y encuadernación de Porras y Rumazo González. Esa es la referencia, pero se publica en Ambato en 1880. Tiene una difusión, una divulgación bastante, bueno, más o menos importante en el país, pero tengo la impresión de que no sale demasiado del Ecuador frente a otras obras que tienen una mayor divulgación. Esta no sale tanto del país. Respecto a cuáles son sus relaciones, el hecho de que sea director de la Academia Ecuatoriana y durante tanto tiempo hace que él esté también bastante al día. Es cierto que no cita tanto como Batres. Batres Jauregui y también Membreño citan a todos los autores de la época. Ceballos no cita a tantos autores. De hecho, él se ve que era bastante más conservador porque está muy enfocado en lo que dice el diccionario de la Real Academia. Entonces, es obvio que algunos de ellos que los había leído por una serie de ideas lingüísticas, en fin, no pretendo hablar de eso en otro trabajo, pero no cita demasiado. Por tanto, que yo me atrevo a decir que no estaba tan al día como estaba Batres Jauregui, o al menos no le interesa demostrarlo en este trabajo, que tiene una finalidad eminentemente práctica de corregir a sus conciudadanos. En todo caso, no aparecen tantas citas, eso es indudable, como por ejemplo en Batres o en Membreño. También es un poquito anterior. Batres es del 92, 1892, y Membreño del 97. Ceballos es del 80. Entonces no sé qué es lo que puede influir, si es la finalidad, si es las lecturas de él o si es la fecha, pero en todo caso hay menos referencias que en los otros autores. Muchas gracias. Adelante, Gabriela.
Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Soy consciente de las limitaciones del Cordiam en cuanto a la representación de las distintas lenguas y sobre todo en el siglo XIX, ¿verdad? Y entre más tardío, más avanzado el siglo XIX, peor. Pero eventualmente se podría usar con la misma metodología con la que usaste el CORDE para ver el valor dialectalizador de esas palabras. Pero comparando lo que sucede en Ecuador con respecto a las lenguas vecinas. Claro, pero el problema del Cordiam, habría que ampliar muchísimo, aumentar muchísimo más los documentos del 19. Sí, en realidad fíjense que les he estado haciendo trampa porque he estado comparando constantemente España comunidad versus América comunidad. En realidad, sí, a mí ahora me interesaba ver cuál eran las capacidades de estos elementos para dotar de personalidad a estas variedades americanas frente a España. Sería interesante, sería necesario ver también cuáles de estos elementos servían para identificar al Ecuador o a la zona andina respecto a otros países. Dentro del Ecuador, alguien tendrá en algún momento que trabajar en la diferenciación histórica de las hablas de la costa, que son una cosa, y las hablas de la sierra, que son algo totalmente diferente. Eso, en realidad, son, digamos, el objetivo ideal, pero no podemos acercarnos porque, como bien señalas tú y bien sabemos, ¿verdad? Con Cordiam, pues nos faltan todavía muchos textos y muchos datos, pero ciertamente hacia ahí tendríamos que avanzar en la medida de lo posible. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos una consulta y un comentario en el chat. Consulta Valeria Guzmán, ¿cuántas entradas tiene el breve catálogo para calcular un poco el porcentaje de indigenismos dentro del universo general? Sí, el catálogo tiene 1.640 entradas, las he ido contando una por una y son 1.640 salvo error de cuenta. Como los indigenismos en el lemario son 89, estamos hablando de un 5,40% de indigenismos en el lemario. Luego hay otros que no están en el lemario, pero en cuanto a entradas, 1.640 y 89 son indigenismos de esas 1.640. Ok, muchas gracias. Y comenta Mario Portilla, camote es un buen ejemplo de un nahuatlismo que ha llegado incluso a Chile y Argentina. Ciertamente, tiene razón el doctor Portilla, que de estas cosas sabe infinitamente más que yo. Es uno de estos ejemplos que muchas veces, claro, al citar solo camote parece que es la excepción y quizá para Chile y Argentina sea una de las pocas excepciones. Lo que a mí me interesa es ver cómo esta frontera no funciona bien, es decir, cómo esta isoglosa entre una Colombia con nahuatlismos y un Ecuador con quechuismos no es tan cierta. Y ahí tenemos chocolo, de choclo, que se utiliza todavía en Colombia y por ejemplo, estos nahuatlismos que aparecen. De manera que sí, camote viene a reforzar esta misma idea y le agradezco al doctor Portilla porque lo voy a apuntar para señalarlo en nota. Muchísimas gracias. Y por último, agrega Valeria Guzmán, me parece súper interesante el crecimiento de indigenismos incluidos, actualmente es exponencial. Pues sí, la verdad es que no me había parado a pensar en eso. Habrá que ver cuáles son las circunstancias ideológicas, si quieres, Valeria, que explican, ¿no? Por qué se incorporan esos indigenismos, porque no creo que a día de hoy haya más que antes. No creo que sea una cuestión de que ahora hay más indigenismos. La cosa es por qué se incorporan, y eso sería muy interesante analizarlo desde la glotopolítica. Pero creo que estoy robando tiempo al otro ponente y no quiero hacerlo.